tardes a todos. Bienvenidos a la Fundación Antares. Querido presidente de la Fundación Antares, muy querida conferenciante de esta noche, doña Pilar Cernuda, muy querido presentador de esta noche, don Carlos Herrera, siempre en la onda, autoridades, patronos y entidades colaboradoras, señores y señores. En primer lugar, quería dar la bienvenida más cordial a esta casa a doña Pilar Cernuda, seguramente la voz y la pluma más autorizada en el periodismo sociopolítico español, en la que se reconocen, personalmente así lo pienso, la seriedad en las opiniones y diagnósticos que hace, la honradez intelectual y, desde luego, la brillantez en la exposición. Cuando trabajábamos la programación de las conferencias de este curso, desde luego tuvimos en cuenta las próximas elecciones generales del 20N. Hemos tenido en esta tribuna a don Cristóbal Montoro y a don Alfonso Guerra, pero queríamos darle a esta cita electoral un plus de información y un plus de pensamiento crítico, porque no son, estarán conmigo, unas elecciones más, dado el momento histórico que vivimos, de crisis económica y de crisis de valores que sufrimos en Occidente y particularmente en España. Bien, pues he aquí el C plus más. Como hace habitualmente en Onda Cero, Pilar Cernuda tomará el bisturí y seccionará aquellas partes del cuerpo hispánico que considere más relevantes o más dañadas o también sanas, y nos mostrará lo que ve en ellas y hará su particular chequeo a España. Como todos ustedes saben, la Fundación Antares, en esta fundación procuramos promover y fortalecer la sociedad civil mediante la aportación de ideas, de opiniones y de conocimientos en todos los ámbitos del saber y expresados con libertad, con respeto y rigor. Creo que será muy enriquecedor escuchar a Pilar Cernuda y compartir luego mesa, mantel y coloquio. La semana próxima haremos lo propio con Joaquín Leguina. Tengo el honor de preceder en la palabra al mago de la palabra, que no es otro que don Carlos Herrera. Me está mirando fijamente, me está taladrando con su... También precede don Carlos a Pilar en la elaboración de este chequeo a España, que realizó él en abril del 2005. Como pasa el tiempo, creía que había sido no hace mucho. El público que abarrotaba la sala entonces pidió y se le concedieron 2 orejas y posterior vuelta al ruedo con salida por la puerta principal, porque no hay otra. Te agradezco sinceramente, Carlos, tu presencia y haber aceptado la presentar a Pilar. Tuya es la tribuna y la plaza. Bueno, dignísimas autoridades varias, queridos amigos del Foro de Antares, siento una conmovedora satisfacción de poder presentar a Pilar García Cernuda Lago, más conocida como Pilar Cernuda Carballeira en todos los foros de opinión y de información del mundo, que es, como posiblemente Occidente sabe, una gallega muy sevillana, por otra parte, con muchos años de vivencia en Andalucía y a estas alturas, prolijo sería detallarles todo el recorrido profesional que, a pesar de su insultante juventud, lleva atesorado en su zurrón. Ha sido una mujer que ha prácticamente tocado todos los palos del periodismo, ha sido corresponsal en el extranjero, ha sido de las primeras periodistas en trabajar la información de la Casa Real y, después de todo ello, es una observadora infatigable, bondadosa pero severa, que no son condiciones incompatibles de la realidad que nos ha trasladado a todos nosotros a través de las muchas tribunas en las que ha trabajado a lo largo de su vida. Yo tengo el placer de trabajar con ella hace muchos años y de sentir ante ella siempre la especial ternura y admiración, una combinación complicada de quien la quiere profundamente, porque Pilar es casi como una madre cuando trabajas con ella,
se preocupa por ti, por cómo están tus niños, por si te aprietan los zapatos, por si el traje que te compraste hace 2 semanas tira un poco de la sisa, por si efectivamente la fiesta que da, es una gran especialista en dar fiestas en casa, te gustó, por atenderte, recibe muy bien. Pero paralelamente a todo ello, que son condiciones humanas que la adornan y que hacen de ella una persona excepcional, es una observadora de la realidad con un criterio, un sentido de la imparcialidad sobrecogedor. Y cuando digo sobrecogedor no quiero referirme a aquella vieja tradición taurina en la que los críticos cogían el sobre debidamente. No, es de una honradez, yo casi diría que antigua, es de una honradez admirable. Se deja llevar por el corazón. Si algo tiene Pilar que la hace vulnerable, es que los sentimientos como persona a veces le impiden ser excesivamente dura y severa con algunos personajes patrios, porque le puede la bonomía. Pero más allá de esa bonomía, su capacidad de análisis, de conocimiento, de contacto, de saber exactamente cada resorte del país, por qué se mueve y en qué se mueve, han hecho de ella un número 1 del periodismo. Y hoy viene a hacernos un chequeo de nuestro país, o de lo que queda de nuestro país, que es una finca que se está convirtiendo prácticamente en un solejar con algunas albarradas. Posiblemente de sus palabras se destile el optimismo, pero yo tengo muchas ganas de escuchar exactamente qué piensa ella del devenir de España, del futuro de España. La actualidad, más o menos la conocemos. Miren, estamos a unos cuantos días de unas elecciones en las que algunos se empeñan en decir que todo el pescado está vendido, quizá de forma un poco ligera. Nunca el pescado está vendido, porque al final, oiga, las reacciones de cada uno y las rotaciones de cada uno son imprevisibles, ¿no? Pero en el que la palabra crisis se ha instalado en nuestro imaginario y en nuestra conversación de una guisa y de una manera que es que parece que nunca hayamos vivido otra, ¿no? Realmente España está en un callejón sin salida, en un callejón angosto, está en un desierto. España tiene posibilidades de salir de una situación que no solo compete a España, sino que no es ajena tampoco a otros países europeos. La contienda electoral que enfrenta a los dos únicos que tienen posibilidad o probabilidad, más que posibilidad, de ser presidentes del gobierno, es una campaña que nos va a traer y que comienza esta noche. Realmente nos va a dar diagnósticos de futuro medianamente apetecibles, medianamente optimistas. ¿Vamos a salir de esta o nos vamos a hundir todos y el cielo se va a desplomar sobre nuestras cabezas en un apocalipsis prácticamente sin precedentes? ¿Es Andalucía singularmente una de las piezas o una de las zonas simbólicas en las que se puede escenificar un cambio, o ese cambio no se va a producir en nuestra tierra? ¿Ha hecho mucho daño el zapaterato, o el zapaterato ha sido la política inevitable? Cualquier otro que hubiera estado en ese lugar hubiera pasado por las mismas peripecias que ha pasado este presidente del gobierno. Esas preguntas puede responderlas ella porque dispone de un arma privilegiada, que es información. No existe ningún análisis puede realizarse si antes alguien no se ha informado debidamente o cuenta con todos los datos. Pilar, a pesar de su aspecto aniñado y prácticamente imberbe, bueno, imberbe por razones hormonales, pero además de todo ello, por su aspecto juvenil, sin embargo, sabe o conoce cada uno de los rincones de la información de nuestro país. Sabe pisar muy bien la moqueta y, sobre todo, que la moqueta no le altere, o la toxicidad de las moquetas no le altere el discurso. Yo la admiro muchísimo.
La quiero muchísimo y casi les diría que forma parte de mi familia. No le perdono que la última fiesta de Halloween que hizo en casa no me invitara, porque en la que todos llevaron caretas de Zapatero. Creo que se lo pasaron estupendamente. Como se lo van a pasar ustedes, indudablemente, escuchándola. Querida Pilar, por favor. Gracias, Fernando, por tu cariñosa introducción. Carlos, yo también te quiero. Tu introducción, tu presentación ha sido ingeniosa, atípica, contradictoria, porque soy como una madre, soy antigua, pero soy inmadura, no tengo edad, soy una cría. En fin, algún día me explicarás. Por cierto, no he hecho una fiesta de Halloween. Que me adjudiquen otras fiestas, pues no me parece mal. Las suelo celebrar en las decenas, y Carlos ha venido a alguna, pero las de Halloween, esas no. Mira, por ahí no puedo pasar, Carlos. Ya me ha costado algún disgusto que contaras mi última cena, mi última fiesta de Halloween, con quienes pensaban que tendrían que haber sido invitados, y que quede aquí ante mis amigos de Sevilla, pues que yo Halloween no lo celebro. Voy a empezar esta conferencia. Primero, me siento muy sevillana, por eso estoy muy a gusto aquí. He vivido aquí hasta los 10 años. Soy del Betis, no por Herrera, sino porque vivía en Heliópolis, en Ebro 5, y viviendo en Ebro 5 hay que ser del Betis, evidentemente. Solo había 2 chalés entre el campo de fútbol en el que yo jugaba, cuando había un parque alrededor, y nuestra casa, y por tanto eso me une a Carlos. Pero aparte de todo, el cariño que le tengo, también él es como un padre para mí. Empiezo con una declaración de principios ante este diagnóstico que estoy obligada a hacer sobre el chequeo a España, la política española. Esta declaración de principios tiene dos puntos. Primero, no soy del Partido Popular. Segundo, no soy del Partido Socialista, pero no me gusta nada el señor Rodríguez Zapatero. No me ha gustado desde el primer día que le eligieron presidente de gobierno. No le he votado nunca, sí he votado en otras ocasiones a candidatos socialistas. Nunca voté a Zapatero porque era de las españolas o de los españoles que le conocía desde mucho antes de ser candidato a la presidencia de gobierno, y por tanto sabía de su poca preparación, de su enorme encanto personal, que lo ha mantenido a lo largo de estos 8 años. Tengo que decir que entre las virtudes de Zapatero, que algunas hay, está el asume las críticas, es incluso verdaderamente cordial, cálido de trato, cercano, con los que hemos sido tan críticos con él, cosa que no suele ocurrir con los políticos de la izquierda, que soportan más las críticas, pero creo que ha sido el peor presidente que hemos tenido en España, la democracia, sin ninguna duda. Pero eso no significa que sea el Partido Popular. Yo, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo pensaba que Rubalcaba era un gran candidato para el Partido Socialista. Es un hombre con cabeza de Estado, es un gran estratega, es un gran político, es un hombre que a mí no me preocupaba que pudiera ser presidente de España, aunque luego la campaña que está haciendo han aparecido algunas fisuras que a mí me han llenado de desconcierto. Creo, sin embargo, que Zapatero, que ha sido, insisto, el peor presidente de la democracia, ha mejorado en los últimos meses. Yo no sé si por la famosa carta que le mandó Trichet, o fue porque le pusieron las pilas en el mes de mayo del 2010 en Bruselas, o porque realmente se llenó de sentido común. Pero pienso que el mejor Zapatero es el que hemos conocido en los últimos meses. Es un Zapatero en el que ha aparecido alguien que ha antepuesto los intereses de España a los intereses personales y de su partido. Pero la verdad es que, siendo presidente desde el año 2004, podía haber reaccionado antes. Rajoy, por su parte, creo que ha sido probablemente el peor líder de la oposición que ha habido en España, y sin embargo siempre he creído, desde hace ya mucho tiempo, que puede ser un gran presidente. Primero, porque tiene mucha experiencia, ha pasado por muchas fases en el gobierno, ha ocupado diferentes ministerios e incluso la vicepresidencia del gobierno, y además es un hombre que conoce muy bien la política autonómica, la política
Diputación Provincial, que no sé cómo calificarla, si como autonómica o municipal o provincial, pero ha sido presidente mucho tiempo de la Diputación de Pontevedra, pero sobre todo es un hombre con un gran sentido común, y yo sinceramente cada vez creo más en el sentido común que en las grandes inteligencias, en los listos. Me importa mucho más el sentido común. ¿Cómo es el chequeo a España? Pues yo creo que es un país muy enfermo, gravemente enfermo, pero tenemos excelentes médicos en este país, unos en la seguridad privada, otros en la sanidad pública, la mayoría en la sanidad pública, y bueno, estoy convencida de que vamos a saber encontrar el mejor enfermo para meter el bisturí o no bisturíos directamente para hacer una trepanación, pero yo creo que tenemos posibilidad de tener un buen médico que nos ponga en cintura con un tratamiento duro, complicado, difícil, dolorosísimo, pero los españoles estamos capacitados para reaccionar incluso en los peores momentos. ¿De dónde partimos? Pues yo creo que hemos partido de una crisis económica gravísima, yo no recuerdo otra igual, con un presidente que sinceramente creo que no estaba preparado. No estaba preparado, ni siquiera él estaba seguro de que pudiera ganar las elecciones en el 2004. Él suele contar que estaba convencido de que las ganaba y que tenía los tracking de los últimos meses, de las últimas semanas del año 2004, que decían que tenía ya ganadas las elecciones a Mariano Rajoy. No es cierto, no es cierto, yo no sé por qué se engaña. Los periodistas solemos, los que estamos en información política, solemos dorar la píldora a los jefes de campaña para ver si conseguimos que en la campaña oficial poder pasar 24 horas con los candidatos. Yo lo he conseguido siempre hasta ahora, suele ser muy divertido porque viajas con él, en el coche, en el avión, en el autobús, normalmente en coche y en avión, te da tiempo a hablar de todo, a ver cómo reacciona, estás en su equipo, durante 10 horas o 12 horas estás con él, formas parte de su equipo. Y cuando me tocó con Zapatero, después de estar el día entero con él, nos quedamos un rato largo en Ferraz charlando en su despacho para hacer una entrevista. Y después de hacer la entrevista y apagar el magnetofón, nos quedamos ya hablando abiertamente. Estábamos solos, ni siquiera estaba su jefe de comunicación. Y le dije, bueno, ¿qué encuestas tenéis? ¿Cómo van las cosas? Esto fue el atentado fue el jueves, el atentado del 11M, pues se vio el día 9, fue el día 9 de marzo. Y me dice, pues estoy encantado, Pilar, las encuestas son espléndidas, he cumplido mi objetivo. Y le dije, José Luis, no vas a decirme que vas a ganar las elecciones, no te lo crees ni tú. Me dijo, no, hombre, pero mi objetivo era que el PSOE, que el PP perdiera la mayoría absoluta, y hoy tenemos ya los últimos datos que me ha dado el PP Blanco, que el PP ha roto la mayoría, pierde la mayoría absoluta. Es decir, ahora cuenta que tenía datos que indicaban que ganaba las elecciones. A mí, 2 días antes del 11M, me dijo que el dato que tenía era que el PP perdía la mayoría absoluta. Es decir, que él no contaba con ganar, y se notaba perfectamente. Te contaba a la gente de su entorno, la gente que tenía en la Secretaría General de Presidencia, en el Gabinete de Presidencia, que tenía un equipo que ni siquiera sabía de redactar un decreto ley. Esa es la razón por la que le aconsejó Rubalcaba que colocara a José Enrique Serrano, que era el secretario general de la Presidencia, con Felipe González, que lo colocara allí, porque necesitaba alguien que supiera cómo funcionaba el Estado, cómo funcionaba el Gobierno desde dentro. Y la verdad es que algún día se reconocerá el trabajo que hicieron en ese sentido María Teresa Fernández de la Vega y José Enrique Serrano. Por tanto, partimos de un presidente que llegó inmaduro, verde, sin preparación, y un presidente de la oposición, un líder de la oposición absolutamente noqueado, desconcertado por el fracaso electoral, con un partido que no sabía ni para dónde tirar, desanimado, que además incluso con un agravante que consideraban que habían perdido con trampa. O sea, ha habido mucha gente en el Partido Popular, y no solamente en el Partido Popular, mucha gente de fuera del partido, votantes del Partido Popular, que están todavía hoy convencidos de que aquellas elecciones se perdieron porque Rubalcaba era un tipo listo, que consiguió hacer pasar a Rajoy y a Aznar por mentirosos, que eso puede ser cierto, pero lo que desde luego no es cierto es que creen algunos de ellos también
que el 11M fue una conspiración del Partido Socialista con unos perfectos miserables musulmanes capaces de cometer aquella atrocidad espantosa y que eligieron aquella fecha precisamente para que perdieran las elecciones a José María Aznar. No lo creo en absoluto, pero es verdad que esa rémora, el que mucha gente de España pensara que el Partido Socialista había ganado con trampas, con malas artes, con esa conspiración absolutamente innoble, pues ha sido algo que ha lastrado mucho el trabajo del Partido Popular en estos años y, por supuesto, provocó una intensísima reacción de animadversión hacia un presidente de gobierno que, además, encima, pues no iba pues por el camino que necesitaban los españoles, que era, una vez más, insisto, el del sentido común. Por otra parte, Zapatero, que llegó al gobierno pues con un par de asuntos que habían demostrado que tenía pues cierta generosidad y cierto sentido político español, como había sido aquel pacto que había llegado con el Partido Socialista, Partido Popular, promovido por él, que era un pacto antiterrorista, y un pacto por la justicia. Se desarboló enseguida aquella idea. Primero, rompió el pacto contra la justicia, con anuncio de que lo dejaba aparcado, que no creía en aquel pacto con la justicia, e inició unas negociaciones con ETA que evidentemente rompieron cualquier tipo de posibilidad de acuerdo o de ir conjuntamente con el Partido Popular en la lucha contra el terrorismo. Bueno, es absurdo entrar en este momento en lo que ha significado la negociación con ETA, pero yo creo que fue el primer mal asunto de Zapatero, el primer gran engaño de Zapatero y la primera gran mentira de Zapatero. Yo recuerdo, Carlos, la primera vez que dije en tu programa, Zapatero no llevaba un año en el gobierno, y dije, te voy a decir algo muy fuerte, Herrera, pero creo que Zapatero miente. Y además dije textualmente, y siento tener que decir que miente cuando se trata de un presidente de gobierno. Es la primera vez en mi vida que dije que el presidente de gobierno mentía. Bueno, desgraciadamente, no es que el tiempo me haya dado la razón, sino que tú mismo, que tienes una buenísima relación con Zapatero, sabéis que a lo largo de estos años nos ha mentido muchas veces. No solamente respecto a las negociaciones con ETA, que negó al principio, y que luego negó que se tratara de conversaciones o que se hubieran tratado asuntos políticos cuando se trataron asuntos políticos. Se habló de Navarra y se habló del famoso Asamblea Conjunta Vasco-Navarra y se habló, por supuesto, de la presencia de ETA a través de algún tipo de organización interpuesta en las instituciones. Y eso se habló. Y todo se vino abajo con el atentado de la T4, pero se habló. Y yo, un presidente que es capaz de hablar con ETA de cuestiones relacionadas con asuntos tan serios como la presentación o la representación de ETA en las instituciones vascas y españolas, y además que haya un socialista tenido el tupé o la desvergüenza de sentarse con una serie de gente para hablar del futuro de Navarra integrado en el País Vasco, me parece que es algo imperdonable. La economía, en esta economía, en la mala economía, en la crisis económica, está el origen de todos los males que hemos sufrido y el origen de lo que hoy es la lacra, la nueva lacra de España. Yo creo que hasta hace 10 años, 5 años, la lacra era el terrorismo, la lucha contra el terrorismo. Ahora la angustia más que la lacra de España es el paro. Yo creo que nunca se ha vivido una situación como la actual. El índice de paro cuando llegó Aznar al gobierno, es decir, el índice de paro con el que dejó Felipe González el gobierno, era mayor que ahora. Sin embargo, no es que Aznar hiciera una buena política económica, que la hizo. Es que había esperanza, había ánimo, había la sensación de que se podía hacer. Y había una gente joven que no se marchaba de este país porque pensaba que con la preparación que tenía, la generación mejor preparada de España, decía Felipe González, pues pensando que siendo parte de esa generación la mejor preparada de España tendría trabajo aquí, y logró tener trabajo aquí. Es verdad que en la época de Aznar se consiguió reducir los índices de paro a unos índices a la altura o al mismo nivel que el resto de Europa, partiendo de un 25% de parados. Era una España distinta, era una España que no estaba en crisis y había, insisto, unos nuevos gestores en lo que es el escenario o la estrategia económica del gobierno. Hoy, sin embargo, nada de eso existe. El gobierno en la política del paro ha sido absolutamente nefasto y además
del paro han ido a la quiebra miles de empresas españolas, no siempre por falta de incentivos o por falta de trabajo o por falta de poder salir adelante con sus propios medios, sino en muchos casos por falta de cobro, es decir, porque no conseguían cobrar sus deudas. Y en un porcentaje altísimo esas deudas procedían de las administraciones públicas, de los municipios, de las alcaldías, de los ayuntamientos, de los gobiernos autonómicos e incluso del gobierno central. Por eso, una de las cuestiones, siguiendo con el tema económico, inauditas, vergonzosas y absolutamente rechazables y cabreantes, por no utilizar otra palabra más suave, del gobierno de Zapatero, ha sido ese famoso Plan E, que nos ha costado nada menos que 14.000 millones de euros, con los que se han hecho cantidad de aceras, de marquesinas, para autobuses, se ha construido alguna ampliación de polideportivos. Si ese dinero se hubiera destinado a pagar deudas de los ayuntamientos, probablemente hoy no tendríamos 4 millones de parados. El Plan E dio trabajo a unos miles de españoles durante 6 meses, solo 6 meses, porque por ley solo se podía dar trabajo durante 6 meses. Y, sin embargo, los ayuntamientos, al no utilizar ese dinero para pagar sus deudas, mandaron al paro a centenares de miles de españoles que estaban trabajando en las empresas a los que ellos no estaban en condiciones de poder pagar y cumplir sus compromisos. Es decir, nos ha llevado esta crisis, esta mala gestión de una crisis y esta mentira respecto a la crisis a una situación verdaderamente crítica. Tenemos en este momento el paro más alto de Europa, triplica el índice de paro español al de Europa. 1 de cada 3 parados que hay en la Unión Europea son españoles y muchos de nuestros jóvenes, de los mejor preparados, ya no piensan en tener un trabajo en España, sino que piensan en tener un trabajo no en Francia o en Alemania o en Suiza o en Londres, como pasaba con nuestra generación, que iban casi hasta por divertimento para aprender mejor el idioma y luego regresaban a España. No, ya piensan en los Emiratos, en Brasil, en Indonesia, en Shanghái. Estamos perdiendo a nuestra gente joven, estamos perdiendo lo mejor que tiene España, que es la juventud. El paro de la juventud en España es el 45% de porcentaje, valga la redundancia. Por eso no soporto a Zapatero. Creo que estoy cargada de razón para decirlo. Tengo una hija en edad universitaria y me hago cruces todos los días para que esté todavía en la universidad y espero cuando termine pues la situación haya cambiado. Porque si no, mi destino sería, como el de tantísimos españoles, el tener unos hijos en la otra punta del mundo, desarraigados, sin raíces y nosotros absolutamente desgarrados por su ausencia. Que eso es lo que está pasando con millones de familias españolas ante la situación del paro. Los demás partidos, ¿cómo están? Pues CiU por fin gobierna con grandes dificultades, tremendas dificultades que probablemente le vayan a dar un coste electoral. El PNV se ha equivocado completamente en su estrategia y podemos ver en las próximas elecciones que a lo mejor no tienen grupo parlamentario propio porque les gana Bildu, esa formación política que apoyaron tanto y que en este momento les puede mandar a las tinieblas. Porque los augurios son verdaderamente trágicos. Yo soy de las que piensa que Amaiur puede tener grupo parlamentario propio y eso significa que martes, miércoles y jueves vamos a escuchar a estos miserables en la tribuna del Congreso de los Diputados reivindicar lo que a todos nos produce auténtico horror, que son las eternas reivindicaciones políticas y sobre todo la falta de respeto hacia todo lo que significa España. Que, por cierto, nunca dicen España, dicen Estado español, no saben ni siquiera la diferencia entre España y el Estado español, y además hablan de la confrontación entre País Vasco y España, como si el País Vasco no formara parte de España. Nos están ganando, además, en ese sentido, la batalla del lenguaje, que es una importantísima batalla. Ya han conseguido que se haya asumido con cierta facilidad que allí había una guerra, con esa utilización de comandos, tregua, alto el fuego, cuando no son las terminologías propias de lo que hemos vivido, lo que estamos sufriendo, que es una sociedad absolutamente desconcertada, traumatizada,
desgarrada, rota por el terrorismo. Eso no es una guerra, pero han conseguido que entremos en esa dinámica. Tenemos también a una Esquerra Republicana de Cataluña de capa caída, y no puedo decir que lo sienta. A una Izquierda Unida que va a mejorar, y creo que es importante que mejore. Sobre todo me parece muy injusto que, teniendo, por ejemplo, 3 veces más votos que Esquerra Republicana de Cataluña, tenga solamente un escaño en el Congreso de los Diputados, y que va a mejorar gracias a costa de la debacle del PSOE. Y lo mismo podría decirse de UPyD, el partido de Rosa Díez, que es un partido complicado porque es un partido de una sola persona. Es tanto una sola persona que el segundo de a bordo, Carlos Gorriarán, ha decidido presentarse en la lista de Madrid que encabeza Rosa Díez, porque parece que es el único sitio en el que pueden tener posibilidades de éxito. Pero, en fin, ahí está, y es una voz fresca en el Congreso, aunque creo que tendría que ir algo más allá de reivindicar eternamente su no al nacionalismo y no a nada relacionado con ETA. Tiene que tener algo más amplio el abanico de propuestas. El escenario político del futuro, que es donde ya entrar un poco en materia, pues según las encuestas se produce el cambio con mayúsculas. Ha habido cambio ya en Zapatero, como decía hace un momento, un cambio que se produjo en el mes de mayo del 2010, y que a partir de ese momento él suele decir que esas 2 noches en que tenía que ir a Bruselas con un plan de ajuste que previamente le habían rechazado y que le exigieron que lo rectificara y que lo cambiara y que volvió a llevar, que fueran las 2 peores noches de su vida, lo dice él y lo dice Elena Salgado, y debieron serlo, pero desde luego consiguieron que la Unión Europea finalmente nos diera el aval a esas medidas draconianas que para él supusieron algo que yo creo que le hicieron cambiar por dentro. Y es que tuvo que apostatar de muchos de los principios que había mantenido siempre como secretario general del Partido Socialista e incluso como militante del Partido Socialista, que era menos política social debido a los recortes a los que le venía obligado la Unión Europea. Tuvo que entrar en el problema de las pensiones, en el tema de los funcionarios, que siempre ellos habían mimado especialmente, dejar de lado aquella gran bandera que habían enarbolado, que era la ley de la dependencia, que sigue adelante, pero no hay dinero para poder aplicarla, y que evidentemente el retraso de la jubilación para Zapatero tuvo que ser muy duro, y además tuvo una contestación enorme dentro de su partido que aún arrastra. Creo que es muy injusto lo que está ocurriendo con Zapatero en estas últimas semanas. Le están tratando como si fuera un apestado en su partido. Y creo que no lo merece. Primero, porque ha tenido al partido jaleándole, incluso ante los disparates más brutales que ha podido llevar, las iniciativas más ilógicas, más inoportunas que ha podido llevar al Congreso de los Diputados durante su mandato. Y sin embargo, ahora que está en retirada, y que es cuando de verdad está apostando por España, está su partido mirándole directamente, a la espalda, a ver si le pegan una puñalada trapera. Creo que está recibiendo un trato verdaderamente, no diría injusto, porque los políticos pues tienen siempre lo que merecen, ¿no? Pero dice poco en favor de sus militantes el que le estén tratando como le están tratando, sinceramente. Tiene un candidato que yo siempre he pensado que era el mejor posible, como decía hace un momento, que es Rubalcaba, y sin embargo para mí ha sido una sorpresa y para mal. Yo tengo a Rubalcaba por una persona que, con sentido del Estado, cada vez que lo digo la gente se sorprende, pero creo que tiene sentido del Estado. Creo que es un profundísimo español que siente su país. Es curioso cuando hay personas que llegan a cargos institucionales y que vienen a lo mejor de la derecha pues más recalcitrante o de la milicia, aquí dos generales me podrán dar la razón, y que cuando conocen a Rubalcaba como presidente y vicepresidente del Gobierno o antes como ministro de Interior, te dicen, bueno, lo que me ha sorprendido Rubalcaba es un personaje que tiene verdaderamente España en la cabeza, que tiene sentido del Estado. Es que creo sinceramente que los tiene. Yo cada vez que lo digo, la gente se desconcierta, piensa que estoy, bueno, que me dejo llevar por mis impulsos, pero sinceramente creo que es un hombre importante como cabeza política e importante como persona. Y para mí la sorpresa ha sido este nuevo Rubalcaba. De la misma manera que veo que Zapatero
Me gusta el último Zapatero, nunca le votaría porque no me fío de él, pero creo que está haciendo un esfuerzo por enderezar algunas de las cosas mal hechas. Pues Rubalcaba no lo entiendo. Primero, no entiendo que no tuviera el valor de enfrentarse a Carme Chacón en unas primarias. Hombre, si no tiene el valor es porque pensaba que lo podía ganar, evidentemente. Pero sobre todo es porque apostataba de algo que ya no es un signo de identidad del Partido Socialista, de su partido, que son las primarias, y que se elegían los candidatos por primarias. Bueno, pues le dijo a Zapatero textualmente: quítame esta niña de delante. Y Zapatero pues le quitó a esa niña de delante. Le dijo a Carme Chacón: lo siento mucho, pero no puede ser candidata a las primarias, y Carme Chacón obedeció y se quedó en su casa. Pero es que luego hemos tenido un Rubalcaba con mal equipo, con una jefa de campaña, que tú no puedes presentar una jefa de campaña cuando las encuestas te van tan mal, pues que sea su primera campaña, porque evidentemente Elena Valenciano está haciendo una paupérrima campaña, muy poco imaginativa. Luego está teniendo unos guiños hacia el 15M inexplicables un hombre como Rubalcaba, inexplicables algunos vídeos como el del famoso niño rico con la tata, con uniforme. Ya no hay niño rico que vaya al colegio repeinado y con corbata. Vamos, eso es absolutamente... nadie puede creer que esa imagen sea verdaderamente, se tenga en la realidad. Y además él, que ha sido un niño que presume de haber sido importante alumno, vamos, está en su biografía y su fotografía en el Colegio del Pilar, que es uno de los colegios privados, era privado cuando él iba al colegio mejores de Madrid, y que hace muy bien ir a un colegio privado si su familia cree que es la mejor forma de educarlo, y ¿por qué no? Pero ha hecho una serie de gestos, ha tenido una serie de gestos, de decisiones que no se han entendido en esta campaña. Y luego... bueno, es que he estado rodeando de sus amigos, de su gente, pero es que es la gente que estaba mandando en el Partido Socialista hace 30 años, hace 20 años. O sea, que su gran mitin de campaña sea con Alfonso Guerra y con Felipe González, pues a los que tenemos cierta edad, pues nos puede pellizquito en el corazón, ¿no? Porque, hombre, están otra vez los que estuvieron 14 años gobernando, y además yo creo que Felipe González tuvo cosas muy positivas en sus gobiernos. Alfonso Guerra, pues yo puedo no coincidir con él en muchas cosas, pero hay que reconocer que es un personaje político verdaderamente con una cabeza muy, muy especial, pero ha pasado página. Todos tenemos que aprender a pasar página. Y me da la impresión de que Rubalcaba, que tiene cantera en el partido, tiene cantera de gente joven, pues la ha descartado, con lo cual la ha anulado, con lo cual la manda al rincón, la manda al banquillo, a lo mejor definitivamente, para refugiarse en personas que ya no están ahí y que no pueden volver a estar ahí. Por lo tanto, deja al partido en una situación muy incómoda para lo que suceda el 20 de noviembre. Si pierde las elecciones con un resultado tan nefasto que le obliga a renunciar a lo que él quiere ser, que es secretario general de su partido, pero claro, esa noche, yo otro día le decía a alguien del equipo de Rubalcaba, de sus amigos más entrañables y que forma parte de su equipo, le dije: bueno, Alfredo, si tiene menos de 110 diputados, como estás diciendo tú, que podíais tener, porque me dijo que podían tener menos de 110, yo creo que no, que van a tener mejor resultado, pero está manejando datos muy malos. Digo, esa noche no tiene más remedio que dimitir. Y me decía: ¿dimitir de qué? Y le dije: pues tienes toda razón, ¿de qué va a dimitir? Porque él no es secretario general del partido, él no es ministro, él es candidato, pero a partir del día 20 deja de ser candidato. Y dice: ¿de qué va a dimitir, Pilar? Y dije: pues evidentemente solo podría dimitir, porque estamos hablando todos. Esa noche Rubalcaba tiene que dimitir. Hombre, Almunia cuando se presentó era secretario general de su partido, pero Rubalcaba no puede dimitir de nada. Únicamente puede dimitir de su intención de ser secretario general de su partido, convocar un congreso lo más pronto posible y poner el partido en pie otra vez. Si se cumple el pronóstico que maneja el PSOE en este momento, no es el que maneja los medios de comunicación, que también el que maneja el PSOE, que es nefasto, pues evidentemente yo creo que difícilmente Rubalcaba podrá ser candidata a secretaria general. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa en el Partido Socialista? Y es preocupante lo que pasa en el Partido Socialista, porque Rajoy suele decir, y lo dice con sinceridad, que él no puede gobernar, ni siquiera teniendo mayoría absoluta, si tiene frente un Partido Socialista laminado.
España está en una situación verdaderamente crítica, complicadísima. Para salir de ella necesitamos ayuda europea, plan de ajuste brutal que Rajoy ya tiene diseñado y que además yo creo que ya lo conoce la Unión Europea. Es muy significativo que en la última cumbre de Bruselas, la semana pasada, no se hablara una sola palabra de España. Yo creo que no se habló porque están esperando por respeto al 20N y porque creen que va a venir un equipo nuevo y una política nueva. Pero para ese proyecto de ajuste draconiano, dificilísimo, durísimo, que nos va a hacerlas pasar verdaderamente muy mal, necesita un partido socialista sólido, fuerte, que puede estar debilitado por unas elecciones, pero que no puede estar laminado, no puede estar aniquilado. Porque si se abre un proceso de nuevo partido sin Rubalcaba y sin... ¿A quién ponen? Porque es que el propio equipo de Rubalcaba ha dejado, como decía hace un momento, fuera de juego a esos nombres que podían haber sido pues aspirantes a secretaría general. Hay gente joven estupenda en el partido socialista. Recuerdo, por ejemplo, Vara, ahora está metido en un problema serio de presunta corrupción cuando era presidente extremeño, pero es una persona que tiene predicamento. Está Eduardo Madina, que ha sido un excelente secretario del grupo parlamentario. Está Juan Moscoso, que ha tenido un importantísimo papel en el grupo parlamentario. Ha quedado fuera de juego los que habían empujado a Zapatero. Trinidad Jiménez sale mal parada de exteriores. Jesús Caldera, pues con su fundación, se ha quedado como una especie de un quiero y no puedo. A Jordi Sevilla le han mandado a casa. Es decir, ¿quién queda en este momento en el Partido Socialista? A mí me preocupa mucho cómo han laminado el Partido Socialista. No podemos hablar de Leire Pajín. Carme Chacón. Muy bien, Carme Chacón. Parece que es la persona más indicada, Carme Chacón. Carme Chacón aspira a Secretaría General, sin ninguna duda, pero está muy marcada por todo lo que ha ocurrido en el Partido Socialista de Cataluña, por la pésima gestión de los dos gobiernos de tripartito que han puesto a Cataluña en una situación crítica cuando siempre había sido una de las regiones autonómicas más abanderada, y está muy contaminada también por algo que todavía no he entrado a detallar y ya es lo último que voy a entrar, puesto que tengo 3/4 de hora de tiempo nada más. Está muy contaminada por algo del que es culpable también el señor Rodríguez Zapatero, la España autonómica. Aquella alegría con la que Zapatero dio vía libre a los estatutos, aquel mitin famoso cuando él era candidato, que pensaba que no iba a ser nunca presidente de gobierno, y dijo en un mitin en Barcelona: si soy presidente, no, cuando sea presidente de gobierno pondré en marcha los mecanismos de forma al estatuto con todas las competencias que queráis. En vez de hacer como otros presidentes que una vez que llegaron a la Moncloa dieron marcha atrás a promesas electorales por sentido del Estado. Felipe González respecto a la OTAN, por ejemplo. Aznar, cuando había dicho que si era presidente de gobierno desclasificaría los papeles del CSIC relacionados con el GAL, y digo CSIC porque en aquel momento era CSIC, y una vez que fue presidente de gobierno dijo no se pueden desclasificar. Tengo ahora mismo más conocimiento de lo que significaría para unos servicios de secretos y de inteligencia desclasificar papeles, es decir, servicios que ya nunca más tendrían la confianza de nadie. Dio marcha atrás, tuvo un coste importante. Alguna de sus apoyos mediáticos, tanto de Felipe González como de José María Aznar, dejaron de ser apoyos y además se convirtieron en adversarios muy duros, pero lo hicieron. Y sin embargo, Rodríguez Zapatero pues decidió adelante con el Estatuto de Cataluña. El problema del Estatuto de Cataluña es que ancha es Castilla. Allí se hizo de todo, sin importar en absoluto los límites que marcaba la Constitución. Cuando además en un momento determinado el propio Maragall se dio cuenta de que no había que traspasar determinados límites, negoció a sus espaldas Artur Mas con Zapatero. Te cuenta Artur Mas ahora que él se quedó absolutamente estupefacto cuando le llamó Zapatero para negociar de espaldas a Maragall, y que además le dio vía libre a todo lo que estaban redactando, y que le dijo: yo te prometo que si me dejas meter luego alguna reforma en el Congreso de los Diputados con Rubalcaba y con Alfonso Perales puliendo un poco las cosas, luego no habrá tripartito. Bueno, se dejó pulir un poco el estatuto, muy poco, pero no cumplió una vez más su palabra Zapatero
cosa que jamás le perdonará Artur Mas, porque si hubo tripartito, a pesar de que las elecciones las había ganado Mas, cosa que la gente se olvida, las elecciones las había ganado Mas. Y bueno, y además eso abrió la espita para que todas las comunidades autonómicas quisieran tener su propio estatuto y además todos con las mismas pretensiones que Cataluña. Nos deja, otra de las herencias que nos deja Zapatero, es una España dividida, en la que hay recelos mirando al de al lado, una España en la que vale todo, desde apropiarte de las cuencas fluviales hasta parar determinadas obras de infraestructuras o asumir competencias de justicia, de interior, por supuesto, relacionadas con la agricultura, con la sanidad, con la educación. Una España que es un auténtico jaleo, que ha provocado que no nos tengan respeto fuera de nuestro país. En Bruselas están atónitos con algunas de las negociaciones que le dicen que tienen que hacer, porque dicen, no, es que esto no puede hacerlo con el Gobierno central, tiene que hacerlo con el consejero de Educación de Murcia. No sabe ni dónde está Murcia. Y cuando dicen, no, pero es que es con el Gobierno, no, es que esto lo tenemos transferido, es que nosotros no tenemos la posibilidad de hablar de esas cuestiones. O sea, no entienden en la Europa a la que pertenecemos qué es lo que hemos hecho con nuestro país. Y luego con algo que preocupa a un sector muy importante de la sociedad, en el que me incluyo, la unidad de España. Yo soy de los que pienso que todos los españoles tenemos que ser iguales, vivamos donde vivamos, hayamos nacido donde hayamos nacido. Termino con Rajoy. ¿Cómo está Rajoy? Pues se ha pegado un cambiazo el último año también. El Rajoy hundido, sin programa, indeciso, que no tomaba las riendas del partido cuando eran necesarias, ha desaparecido. Yo no sé si le han puesto una medicina, un chute de algo, pero es otro Rajoy. Es un Rajoy que ha tomado decisiones, algunas muy dolorosas, tarde pero las ha tomado. Cuando a Camps le dijo, ya tienes que dimitir, se lo dijo en un tono tal que aunque se lo había dicho 12 veces antes, Camps se dio cuenta de que esa vez iba en serio. Y además le dijo, y además te va a sustituir Alberto Fabra, con el que ya ha hablado, es decir, le dio los hechos, todo hecho. Ha dejado atrás aquella amargura que tenía desde Valencia, tiene el partido unido, se ha crecido además ante un partido que le acoge, que le da muestras de afecto, de unidad. Ha conseguido incluso que Esperanza Aguirre no sea un problema y que hasta se lleve bien con Alberto Ruiz Gallardón. Y que a Esperanza Aguirre no le importa que Alberto Gallardón sea número 4 y que además vaya a maitines y que además se haya convertido en uno de los ejes principales de su campaña. Es decir, yo creo que es un Rajoy nuevo que tiene sin embargo los pies en el suelo. Cuando hablas con él te dice cosas te hacen pensar. Te hace pensar que es un hombre que efectivamente sabe perfectamente lo que pisa. Por ejemplo, la última vez que hablé con él me dijo, ¿tú crees que yo no sé quién me apoya y quién me ha apoyado siempre? ¿Tú crees que yo no sé quiénes son los empresarios que están ahora desaforados pidiendo una entrevista conmigo y no que ahora han venido a venir a un solo acto del partido en los últimos 7 años? Y dice, ¿tú no crees que yo sé perfectamente quién es la gente del partido que ha estado jugando a la contra y quién es la gente que ha estado frente de mí pero leal con el partido? Dice, porque para mí, más que la lealtad, a mí me importaba la lealtad al partido. Voy a dar un dato que no sé si conocen. Se ha vendido estos últimos días como un acto de generosidad de Rajoy y de hacer borrón y cuenta nueva, que en la lista de Madrid ha consentido que Esperanza Aguirre incluyera a gente que había estado muy en contra de la política de Rajoy, sobre todo la lucha de la política respecto al País Vasco y los estatutos. Eran Ignacio Astarloa y Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo. A Ignacio Astarloa le llamó Rajoy hace un par de meses, después del verano. Le dijo, Ignacio, hemos tenido muchos desencuentros, pero porque tú pensabas una cosa y yo pensaba otra. Pero has sido una persona absolutamente leal con este partido y te necesito. Y quiero que vengas en la lista de Madrid. Y no me pongas disculpas, por favor, porque necesito que los mejores estén conmigo. O sea, no fue Esperanza Aguirre. Y fue él
quién dijo que Cayetana debía ir en la lista de Madrid. Esperanza Aguirre solo ha metido a una persona en la lista de Madrid, una consejera suya que se llama Cristina. No recuerdo el apellido porque ni siquiera es una persona muy conocida. Pero esa generosidad de Esperanza Aguirre no ha sido tal. Ha sido Mariano Rajoy, que ha querido contar con los que han sido leales al partido, aunque no estuvieran con él. Y ese es el nuevo Rajoy. Por tanto, creo en este Rajoy. Yo dije al principio, como entre mis principios, que yo no soy del PP y que soy anti-Zapatero. Bueno, no soy del PP, pero quiero que gane el PP. Y soy anti-Zapatero, pero creo que ha hecho un esfuerzo en estos últimos meses que tendremos que agradecérselo. Tendremos que agradecérselo. Deja una España muy rota, con algunas leyes que yo creo que van a ser abolidas, que necesitan ser abolidas, y una España con algo muy grave que es desconfianza. Desde fuera nos miran con desconfianza, pero desde dentro también miramos con desconfianza a la clase política. Y esa es una lacra y un tachón que tendrá siempre en su trayectoria Rodríguez Zapatero, esté donde esté en el futuro. Sin embargo, yo creo que bueno, con este Rajoy nuevo, yo creo un Rajoy más político y con más coraje, yo creo que podemos salir adelante. El día es muy malo. Tenemos un ministro en la picota, como Blanco. A nadie nos gusta tener un ministro en la picota por posible actividad de corrupción, posible. Yo no digo ni siquiera probable, pero en fin, ahí está el Supremo que tiene que ver. Hemos tenido un día nefasto con todo lo que está pasando en Grecia, que evidentemente nos afecta, y hemos tenido nada menos que lo que es el peor rato del día, 134.000 parados nuevos en el mes de octubre. O sea, tenemos todas las bazas para ser desconfiadas. Yo, sin embargo, creo que hay que tener confianza. Primero, porque creo que este país puede. Segundo, porque si gana el PP, creo que puede. Y tercero, porque hay un ejemplo en el que me gusta mirar desde hace una serie de meses a ver qué pasa. Es Irlanda. Irlanda estaba peor que nosotros hace 2 años. Mucho peor que nosotros. Tuvo que ser rescatada con unas medidas de ajuste brutales que le impuso Bruselas. Y la están cumpliendo al pie de la letra. Y está levantando la cabeza. Están levantando la cabeza que en este momento está mejor que nosotros. Eso significa que si hacemos el esfuerzo y tenemos un gobierno que dirija ese esfuerzo hacia el camino que es necesario, podemos salir de esta. Y ese es mi diagnóstico. El chequeo no es bueno, pero se puede curar. Gracias.